Bueno, muy buenas noches. Muy feliz de estar este miércoles de nuevo con ustedes con esta serie de webinars que realizamos cada semana durante las más de 90 semanas que llevamos con esta serie. El día de hoy vamos a hablar sobre creatividad en el aprendizaje. ¿Qué les parece? Estoy seguro que es un tema que no les es ni ajeno y además que les trae un gran gusto por aprender. Fíjate que la creatividad tiene que ver mucho con educación, pero claro, también tiene que ver con los hechos sociales, con la psicología, con la filosofía, con el arte, con la ciencia. O sea, la creatividad está prácticamente en todo. Es una dimensión del ser humano que aparece cuando el ser humano la requiere. Fíjate, es una decisión personal, es como el amor. Tú decides cuándo y a quién amar, también decides cuándo y en qué crear. Esa creatividad, por ejemplo, Jorge Sajía creó hace muchos años, creó una publicación, está conectado desde allá, desde Houston. Él creó una publicación especializada en el mundo de la energía, todo lo que tiene con petróleo, gas, y bueno, en ese momento fue una creación extraordinaria, novedosa, además porque fue publicada en una ciudad que era una ciudad petrolera, sí, pero que no tenía la característica de estar comunicando cosas de carácter tecnológico. Y él no solamente se enfocó en el tema tecnológico, sino también en los aspectos geopolíticos. ¿Ves? Fíjate cómo la creatividad funcionó en ese caso. Así funciona también en el aprendizaje. El, el, la creatividad es como algo inherente al ser humano. O sea, el ser humano nació para crear. El mismo ser humano es una creación. Y, y emerge a crear cuando decide que va a utilizar sus facultades. Y eso es una gran noticia, porque nosotros a veces escuchamos gente diciendo, es que yo no soy creativo. La verdad es que lo que ocurre es que no has aprendido a conocer cómo eres creativo. Por ejemplo, Tania Aguirre se conecta de forma muy creativa y me pone unos corazones de saludo muy bonitos así en este webinar que me encanta. A veces la creatividad surge como parte de un problema. Fíjate que Jorge me dice que me adelanté. No, lo que hice fue crear una oportunidad distinta para empezar un par de minutos más temprano y poder comunicar la importante necesidad de la creatividad en el aprendizaje. Fíjate, te decía que la creatividad a veces aparece ante la necesidad. Algunos dicen que la necesidad es la madre de la creatividad. Yo pienso que también cuando existen problemas, el ser humano se pone creativo. Hoy, por ejemplo, o ayer precisamente, publicaba un libro sobre problemas matemáticos, problemas que han surgido y que han provocado pleitos entre personas, claro, principalmente científicos que, que les encantan los temas de matemática, álgebra, geometría. Entonces ayer publiqué ese libro muy simpático, por cierto, se llama Pleitos Matemáticos. También ocurren ante problemas de carácter técnico, de carácter organizacional, ante cualquier tipo de problema, el ser humano normalmente se enfoca en encontrar una salida. Yo recuerdo con mucho interés la película sobre el Apolo 13, en donde meten a un grupo en una sala con todos los elementos que aparecen dentro de la cabina del Apolo 13 para que ellos busquen una solución a un problema enorme del cual dependía la vida de los astronautas. Y
es extraordinaria. Por cierto, si no la has visto, te invito a ver esa película, Apolo 13. Es una forma de ver el tema de la creatividad del ser humano. Lo importante es que donde la creatividad se hace más poderosa es en la interacción entre las personas. Y entonces, ¿dónde ocurren las interacciones en la primera etapa de formación del ser humano? Normalmente ocurre en la escuela. Pero resulta que yo recuerdo que cuando yo estaba en la primaria, era muy común que te sentaran calladito y te exigieran silencio. Cuando hacen eso, están interrumpiendo el proceso creativo del niño. Por eso, la nueva escuela produce intensas conversaciones entre los estudiantes. Cuando el estudiante está ocupado, cuando el estudiante está interesado en los temas que está estudiando, bueno, fíjate que lo que ocurre es que habla mucho, pero no molesta, no interrumpe, no perturba. Es una conversación que tiene que ver con sus intereses o con los intereses de sus propios compañeros. En ese caso, por ejemplo, relacionar al estudiante con su entorno es una estrategia extraordinaria. Normalmente lo que ocurre es que el aula de clase procura conocimiento que está desvinculado del entorno en donde habita el estudiante o donde vive o donde juega, está totalmente disociado de su realidad. Cuando eso ocurre, el proceso educativo es mucho más complejo porque no tiene elementos de juicio en los cuales construir. Entonces, una estrategia extraordinaria del educador de hoy en día con esta creatividad es vincular al estudiante con su entorno y todo lo que tiene que ver con la participación del estudiante en la clase, o sea, incentivar a todo momento la participación más intensa que logres con tus estudiantes. Algunos estudiantes tienen la tendencia a enfocarse en sí mismos. Por ejemplo, yo recuerdo Livia Rincón, que está conectada creo que desde Trinidad hoy. Ella, al contrario, ella era hiper kinética, ella no paraba, y esa es una extraordinaria característica que la distinguía. Incluso en estos días publicó una foto de su boda eclesiástica y parecía más bien una fiesta de una celebración de esas populares, porque ella estaba muerta de la risa. Es su característica, pero no todos los estudiantes son iguales. Algunos estudiantes necesitan silencio, necesitan ensimismamiento, necesitan concentrarse. Y entonces lo que hacemos es que balanceamos entre la participación y la capacidad de reflexión y estudio. También es importante la proyección del estudiante hacia los demás. Entonces, en eso, por ejemplo, todo lo que son presentaciones, tanto individuales como colectivas, y aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos lo vemos comúnmente, los estudiantes tienen que hacer presentaciones tanto personales como en equipo. Y cada vez que hacen esas presentaciones, los docentes buscan que los estudiantes puedan, digamos, lograr participar, porque a veces ocurre que hay estudiantes que tienen un protagonismo muy fuerte. Entonces, ellos buscan repartir los papeles, los roles, de tal manera de ir balanceando la participación de todos. Eso es bien importante. Los ejes, digamos, donde se sostiene la creatividad, el primero es la persona humana, claro, sin lugar a dudas. Ese es el eje fundamental, el eje de la persona humana. Luego, lo que es el proceso, entender el proceso creativo.
Aquí, por ejemplo, hay un grupo de estudiosos del tema de la creatividad en Buffalo, Nueva York, y ellos tienen, quién sabe, 200 PhDs estudiando creatividad, y es extraordinaria la producción que ese centro creativo ha generado. En ese caso, lo que han hecho es estudiar el proceso creativo. Nosotros tenemos en América Latina personas que son vitales en el tema creativo. Por ejemplo, Mauro Rodríguez Estrada y Gilda Weiss, por ejemplo, me vienen a la mente en México. Mauro ya, para mi tristeza, muere prematuramente, según mi criterio. Y Gilda todavía, gracias a Dios, está extremadamente activa. Estuvimos juntos durante el pasado mes de noviembre y fue extraordinario el proceso creativo que ella nos hizo vivir en su dinámica de grupo, porque era el encuentro internacional de dinámicas de grupo que organiza Anita Cepeda. En este caso era la ciudad de Querétaro, en México. El otro aspecto de la creatividad es el ambiente. Hay ambientes que se prestan a que la creatividad emerja, que la creatividad surja. Son lo que se puede decir ambientes creativos. Nosotros en nuestra organización hablamos de ambientes amigables de aprendizaje. Cuando un ambiente es amigable de aprendizaje, es un ambiente amigable a la creatividad. No tiene nada que ver con lujo, no tiene nada que ver con tecnología, no tiene nada que ver con un espacio determinado. A veces son espacios naturales, por ejemplo. Nosotros lo incentivamos mucho. Por ejemplo, la semana que viene voy a estar en la ciudad de Guatemala con mi querida María Alesia Vera y con Rebeca Montes, también con Carlos Rosales, y vamos a estar en un lugar que es un lugar mágico. Y allí en Saúl vamos a estar trabajando, vamos a estar trabajando en un ambiente que es proclive para el proceso de aprendizaje creativo. El otro elemento fundamental para eso es los productos, o sea, el tener una creación de un producto. Cada vez que necesitamos un producto, la creatividad emerge. A mí, por ejemplo, me sorprende gratamente cómo los juguetes han ido evolucionando. Pero yo recuerdo a mi suegro, el papá de mi esposa Iris, que él fabricaba unos camiones de madera. Y recuerdo la cara de mi hijo, mi hijo Adrián Antonio, cuando le regaló su primer camión. Eso fue extraordinario, porque él nunca se imaginó que le iban a regalar un camión hecho por mi propio suegro, y era totalmente en madera, con cosas que había ido buscando de su taller. Y ese camión duró bastante. Fíjate, competía con un camión producido por la marca Tonka, que también era extraordinario. Pero fíjate, muy, muy bonito ver la comparación entre el camión producido por mi suegro y el camión producido por Tonka. Oye, muchas gracias, Gina. Estoy muy contento de que estés con nosotros. Gracias por tu saludo. Entonces, los rasgos que describen el concepto de creatividad tienen que ver primero con la capacidad. Y ya dijimos que todo ser humano posee inherentemente en su condición la capacidad de crear. Lo que pasa es que pasa lo mismo que con la capacidad de amar. Algunas personas deciden no amar y al contrario deciden odiar. Igual que hay personas que en vez de crear deciden destruir. Destruir, pero no una destrucción creativa, sino una destrucción destructiva, vamos a decirlo redundando sobre la palabra. Hay personas que tienen la mente, la utilizan en ver cómo hacen daño, cómo destruyen personas o cosas, pero con fines perversos. Mientras que hay personas que crean de forma extraordinaria. En estos días
vi la historia de una persona durante la época del el gueto de Polonia, que él había preservado la vida de cientos de niños. Y era impresionante ver cómo él era cuidadoso con esos niños. De hecho, cuando estaban llevando a los niños desde el gueto para llevarlos al campo de concentración de Treblinka, que es quizás uno de los campos de concentración sin dudas más terribles que existieron en el nazismo, los llevó vestidos con sus mejores ropas. Es una cosa que tú te pones a pensar, ¿por qué una persona se preocupa por la vestimenta de unos niños que ellos mismos pensaban que iba a producir su muerte? O sea, que iban condenados a muerte. Y fíjate, los lleva vestidos con sus mejores ropas. Y los acompañó, incluso uno de los guardas nazis le ofrece salvarlo a él. Y él declina la oferta y se lanza a estar con sus niños hasta el último momento, y claro, murió junto con ellos. Qué extraordinario, ¿verdad? Muchas gracias. Fíjate que Humberto Montiel Atencio se conecta desde Maracaibo, Venezuela. Yo le tengo un gran cariño, lo conozco desde niño, y su papá y su mamá eran muy queridos por mis padres. Y recuerdo precisamente de su padre, que era un hombre extremadamente creativo, era un hombre disciplinado, era un ganadero extraordinario. Y fíjate que mi recuerdo era que una persona que era capaz de llevar el negocio ganadero con una capacidad que era más allá de su formación académica. Quizás otros tenían mayor fortuna o mayor formación académica y no lograban lo que él lograba por su creatividad. Y tenía que ver con su sensibilidad. Era una persona altamente sensible. Y claro, como pareja eran extraordinarios. La recuerdo también a su esposa con mucho cariño. Fíjate, también para mí es muy lindo verte, Charo. Gracias por saludarme. Charo Alcaide desde México. Qué bueno. La sensibilidad es parte del proceso creativo. Hay personas que son sensibles a los olores, por ejemplo, son sensibles a los sabores, que son sensibles a la estética. Y entonces esa sensibilidad hace que ellos desarrollen su creatividad. Lo mismo ocurre con el facilitador. El facilitador es sensible a los socioaprendizajes, es sensible a los cambios de ánimo del socioaprendizaje. Y entonces a la hora de percibir los cambios de ánimo puede tomar decisiones en su sala que lo conduzcan a un hecho extraordinario. Por ejemplo, Natalia Mendoza, que se conecta desde la ciudad de Valencia, ella es una persona extremadamente sensible. La vi este pasado fin de semana en unas gráficas muy lindas tomadas en un sitio hermosísimo de la naturaleza allá en el centro del país de Venezuela. Entonces yo la veía compartiendo con caballos y con la naturaleza, y cómo ella se enfocaba en la fauna y en la flora que había en ese espacio. Y eso es extraordinario, que esa sensibilidad se expresa luego en que ella, como conductora de programas de radio, agarra los temas relativos a su visita a este parque y los convierte en un hecho comunicacional dirigido a su audiencia. Muy, muy creativa, mi querida Natalia. También ocurre que la preparación, decía el autor, nadie sustituye a la mente preparada, nada sustituye a la mente preparada. Me preparo y mi oportunidad llega, dice el otro autor. Me preparo y mi oportunidad llega. Entonces, cuando tú, por ejemplo, te cultivaste desde niño en la lectura, en el estudio de la filosofía, de las letras, de la matemática, del álgebra, de la física, esa preparación es un poco como el personaje de MacGyver, que algunos se burlan de él. Es un programa de televisión
que por cierto están haciendo un remake en este momento, no tan bueno como era el primero, pero aceptable. Y era un personaje que lograba resolver dilemas bajo presión con cualquier cosa que tenía alrededor. O sea, él lograba salir de las peores dificultades utilizando los elementos que tenía alrededor. Esa preparación que él tenía, en el caso del programa nuevo, pues señalan que él tuvo una preparación militar muy sofisticada. Esa preparación la utilizaba para resolver dilemas en el mundo donde trabajaba, que era el mundo de las actividades secretas, algo así parecido como la CIA. También ocurre con que las personas empiezan a tener flexibilidad. Esa característica, ese rasgo de la personalidad, de la flexibilidad, ayuda a la creatividad. Por ejemplo, me alegra muchísimo tener a Luis Moreno conectado a esta sala. Y fíjate, hay personas que son flexibles hasta el punto de que toman decisiones muy, muy fuertes, muy rápido. O sea, aceptan el cambio antes de que el cambio sea necesario. Esa flexibilidad de poder cambiar antes que el cambio sea necesario es extraordinaria. Hay facilitadores que pasa eso. Yo, por ejemplo, recuerdo al presidente de IBM, un presidente que tuvo IBM hace muchos años, estaba en una conferencia internacional y estaba utilizando un computador de IBM para hacer su presentación en PowerPoint, si no recuerdo mal. El caso es que, sorprendentemente, utilizaba un computador de propiedad de IBM y se le dañó el computador. Y en menos de 2 minutos, ese señor reaccionó sacando su presentación que lo tenía para utilizarla con otro medio. Creo que en ese entonces todavía se usaba el retroproyector. Tenía la presentación en su maletín en láminas listas para proyectar. ¿Cómo crees tú que alguien que es el presidente de IBM va a pensar que su computador se le va a dañar? Insólito, la flexibilidad que ese hombre mostró y en 2 minutos. En cambio, recuerdo ahorita una conferencista muy destacada, que su computador le pasó lo mismo, se dañó con la presentación y ella esperó hasta que la repararon. Algo así como 30 minutos se acabó esa conferencia. Esa conferencia fue un desastre. La gente, por el solo hecho de que ella no tuviera flexibilidad para tomar decisiones en cuanto a utilizar otro medio para hacer su presentación, la castigaron fuertemente. Por ejemplo, Livia Rincón, que está conectada, como yo les dije, creo que desde Trinidad, ella, por ejemplo, vive en como 3 ciudades distintas, 3 o 4 ciudades muy distintas por características de su vida familiar. Bueno, ella realiza su labor profesional, transmite desde la ciudad donde esté, se comunica desde donde esté. Y claro, esa característica le da una enorme flexibilidad porque la gente sabe que cuenta con ella cada vez que la necesita. Eso no es común. Hay personas que dicen, no, como yo no estoy en mi casa, como yo no estoy en mi oficina, entonces no voy a hacer el trabajo que están esperando porque, bueno, no cuento con los medios. Ella realiza su labor desde el momento en que lo decide en cualquier lugar desde donde puede. Eso es una maravilla. Por ejemplo, hace 2 semanas tuve que ser muy flexible. Yo no lo había sido. Había momentos incluso que había forzado a mi familia a respetar que el día miércoles a las 7 de la noche yo hago este webinar. Pero fíjate que ese día cayó mi aniversario de boda. Inmediatamente tomé la decisión, este miércoles no hay seminario. Esa flexibilidad me fue exigida a mí por mi propio
decisión. O sea, no fue que mi esposa me lo pidió, ninguno de los miembros de mi familia. Yo mismo decidí y esa flexibilidad me valió un día extraordinario porque pasamos una velada muy bella con mis hijos y nuestros amigos celebrando el aniversario de boda. Entonces, ¿cómo hace el facilitador para ir utilizando la creatividad en sus procesos de aprendizaje? Por ejemplo, en lo que se llama la problematización. La problematización, o sea, crear problemas para que los socios de aprendizaje lo resuelvan. Esa es una estrategia extraordinaria. Tú tienes listo, yo por ejemplo tengo cientos, si no miles de problemas para ponérselos para resolver a los socios de aprendizaje y eso les atrae muchísimo. De verdad se sienten incentivados a realizar su labor como socios de aprendizaje. Por ejemplo, ayer le pedí a uno de mis colegas que realizara 2 presentaciones que lucían desafiantes. Y la primera reacción fue, oye, tú sabes, yo estoy muy ocupado, no sé si voy a poder, pero inmediatamente yo busqué la manera de mostrarle que él tenía la posibilidad de hacerlo y que además contaba con la colaboración de sus colegas. Inmediatamente la reacción no se hizo esperar. Él aceptó el desafío y el problema se convirtió en una solución. Porque ¿qué es un problema? Es simplemente la ausencia de recursos. A ti solamente cuando te faltan recursos es que tienes un problema. Si te sobran recursos no tienes problema. Entonces, lo que hay que buscar es que el socio de aprendizaje se dé cuenta que él cuenta con los medios, que él cuenta con los recursos. Otro elemento tiene que ver con la interacción. Y ahí los facilitadores, por ejemplo, hay personas que me dicen, oye Adrián, ¿por qué tú saludas durante el programa? ¿Por qué saludas durante el programa? Oye, porque yo necesito esa interacción. A mí cuando me escribe uno de los socios de aprendizaje que está conectado con el webinar, eso me incentiva a mí, pero además incentiva a otros, porque algunos de ellos se van conociendo. Imagínate, llevamos 90 sesiones o más de 90 sesiones. Algunos de ellos jamás se han visto personalmente, pero saben que se conectan el día miércoles a las 7 de la noche en este webinar. Ya son hasta amigos por Facebook, porque me he dado cuenta que van persiguiendo las posibilidades y se hacen amigos porque son amigos míos. Como dicen, el amigo de mi amigo es mi amigo. Otro elemento que es importante es la incubación. Ese proceso de incubación necesita disciplina. Quizás voy a tener que dedicar un programa específico a hablar sobre el proceso de incubación. Pero fíjense, por ejemplo, a la gente me dice, ¿cómo seleccionas los temas de los webinars? Oye, cada semana un tema distinto. Bueno, porque lo que he estado es incubando temas desde hace mucho tiempo. Entonces, prácticamente yo podría dar un webinar todos los días. Lo que pasa es que no quiero que la gente se aburra de mí. Pero yo podría perfectamente bien realizar varios webinars al día, de hecho, de todos los temas que tenemos que tienen que ver con el aprendizaje acelerado y que tienen que ver con el mundo de aprendizaje donde yo me muevo. Entonces, eso lo tengo como una especie de repositorio de temas. Eso es inagotable. Tú puedes perfectamente bien. Dice mi querido Jorge Sajía que recuerden que las sesiones son a las 6 de la tarde, hora del centro, o sea, hora de Houston, donde él habita. Voy a tener que visitarlo pronto, por cierto, por allá. Voy a ver si me invita a que vaya a Houston, porque hace tiempo que no me invita. Creo que hemos hecho una introducción al tema de la creatividad del aprendizaje y obliga a nuevos programas. Esta semana que viene estaré en la ciudad de Guatemala compartiendo con mis socios de aprendizaje. Voy a tener allí varias conferencias. Voy a trabajar al lado de mi amigo Carlos Rosales, de María Alesia Vera y de Rebeca Montes. Vamos a atender a ese público de Guatemala y algunas personas que vienen desde El Salvador y desde Panamá
Creo que esos son los países que van a estar representados. Fue, como siempre, un gusto, un placer y un honor servirlos. Nos vemos, como siempre, en el espejo. Ya me está diciendo Jorge que su casa es para mí. Así que pronto nos veremos. Que tengan una feliz y extraordinaria jornada. Nos vemos, como siempre, en el espejo.